Vamos a arrancar entonces con los que estamos presentes. Primeramente tengan muy buenos días, siempre agradeciendo su asistencia y su puntualidad. Y de igual manera, deseando siempre la mayor de las bendiciones y deseos para ustedes y su familia. Bueno, en este día vamos a arrancar con lo que es el primer tema de unidad. En la clase pasada estuvimos rotulando la unidad 6. Si aún no lo han hecho, hay que trabajar esa parte. Y también en cuanto a la agenda de trabajo. Pues este tema de reacciones químicas tiene que ver con varios procesos que se llevan a cabo en la vida cotidiana, relacionado a la oxidación, a la descomposición, a los cambios en la forma, de color de los materiales, de la materia, ya sea orgánica e inorgánica, producto de estos procesos químicos. Para adentrarnos un poco al tema, primeramente debemos de preguntarnos qué es una reacción química. Cuando hablamos de las reacciones químicas, nos vamos a referir a procesos químicos que ocurren en la materia y que reordenan sus átomos. En otras palabras, eso significa de que las sustancias sufren un cambio a nivel físico, producto de reorganizaciones de sus átomos, como por ejemplo, al derretir el plástico, ¿qué sucede? De que el fuego hace de que el plástico ocurra en su interior lo que es una reacción química y eso da como resultado una reorganización de su materia y se convierte a un estado líquido. Así también tenemos la fogata, que empleamos la madera, añadimos un material inflamable que puede ser gasolina u otro, y con ello ocurre lo que es la reacción química, en la cual se emite lo que es un gas, una masa de gas, que da como resultado ese cambio en la materia de sí mismo, una reacción química. Y así podemos encontrar un sinfín de aspectos de la vida cotidiana donde ocurren estos procesos, como en el caso de la descomposición de los vegetales. ¿Qué sucede? Que con el pasar del tiempo se van haciendo líquidos, van perdiendo forma, color, hasta un punto en el cual ocurre lo que es la descomposición. También la oxidación, que es otro ejemplo de igual manera de reacción química. Y lo interesante de todo es que las reacciones químicas se pueden representar a través de ecuaciones, así como en matemática para poder hacer que indicar el desplazamiento, la velocidad o cualquier movimiento en el espacio se usa el plano cartesiano. En el área de química para poder representar, por ejemplo, la oxidación de una manzana, se puede emplear lo que es una nomenclatura, una ecuación para poder explicar o asimismo anticiparse a qué productos van a surgir a partir de esa reacción química. Y así podemos representar un sinfín de sustancias que están aledañas y relacionadas a ella. Vamos a pasar al siguiente punto. Acá tenemos algunos ejemplos de reacciones químicas. Cuando hablamos de las reacciones químicas, podemos hablar de dos tipos, del tipo lento y el tipo rápido. En el tipo lento, este ocurre en el transcurrir de los días y semanas, como por ejemplo en una manzana. Acá vemos en la imagen qué pasa con la manzana, de que la manzana al dejarla en temperatura ambiente, entra en un proceso de reacción química de descomposición, en el cual sus azúcares que están en su fibra, en la parte más externa de su fibra, comienzan a reaccionar con el oxígeno del ambiente, dando como resultado lo que es un cambio de coloración, un cambio en su forma, hasta llegar a un punto en el cual la manzana se descompone, y debido a la oxidación que es la reacción química. También tenemos lo que es un clavo. ¿Qué pasa en un clavo? De que dicho reacciona al ambiente. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción química? También de descomposición, debido a que efectos de lluvia que tienen un pH ácido, así también otros factores del ambiente como la humedad, el calor, hacen de que el hierro comience a oxidarse, porque llega el oxígeno, interactúa con el hierro y eso produce una reacción química de descomposición que da como resultado el óxido ferroso, el famoso óxido que todos sabemos de que los materiales
hechos con base a hierro sufren. Pero cabe aclarar de que hay ciertas tecnologías que pueden o reducen lo que es este tipo de reacción química, como los antioxidantes, que son materiales que evitan el óxido. Sin embargo, no es que lo eviten de todo, sino que la reacción química es más lenta en ese tipo de materiales que totalmente expuestos, como en el caso del clavo. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones, aparte de estos ejemplos de reacción lenta y rápida, ¿cuáles pueden mencionar? Si me dicen reacción lenta y me dan el ejemplo, o reacción rápida y me brindan un ejemplo. Abro el hilo de... ¿Sí? Ser el cobre expuesto al medio ambiente, que se empieza a oxidar Muy bien. conforme el clima. ¿Sería Jefferson reacción química lenta o rápida? Sería reacción química lenta. Muy bien, excelente. ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? La de la cadena de una bicicleta, profe. Si me dice si es reacción química lenta o rápida. Es lenta. Muy bien. Y en ese caso, como vemos, todo material, incluso nosotros, estamos en un proceso de reacción química, que con el pasar del tiempo, dicho sea de paso, no es reversible. O sea que una reacción química va para adelante. Nunca puede revertirse el daño o el efecto. Y asimismo, también cuando nos duele el estómago, creo que a la mayoría nos ha pasado, es debido también a una reacción química. Y a veces es rápida por una indigestión o incluso es lenta por algún trastorno gastrointestinal, pero vemos claramente de que los procesos químicos embargan a toda la materia. Incluso nosotros somos parte de esos laboratorios químicos. Vamos a pasar al siguiente punto. Lo interesante de las reacciones químicas es que van acompañadas de manifestaciones. Las manifestaciones químicas las podemos definir como reacciones que acompañan al proceso químico. En otras palabras, así como vimos del óxido ferroso, desprende aparte de que se oxida la cadena, otro tipo de productos químicos. Acá les he planteado un ejemplo del primer tipo, que es la manifestación de desprendimiento de energía luminosa, y lo podemos ver claramente en un fósforo. ¿Qué pasa en el fósforo? El fósforo tiene una cubierta. No sé si todos hemos visto esa cubierta, que parece como pólvora, pero es magnesio, el cual al frotarlo en la superficie áspera de la caja de fósforo, hace y produce la reacción química de ese magnesio, dando como resultado lo que es calor. Como todos sabemos, desprende calor al encenderse el fósforo, asimismo luz, ya que en la oscuridad puede iluminar cierto radio, y también gas, porque emite humo. Por tanto, allí vemos este tipo de manifestaciones que dan como producto calor, lo que es el humo, que es desprendimiento de un gas, y así también luz. También tenemos acá otro tipo de manifestación, que es desprendimiento de calor, que en este sentido solo se calienta la materia debido a la reacción química. Ejemplo de eso es agregar cualquier ácido en madera u otro material que pueda o sea inflamable. Ahí ocurre lo que es este proceso. Sin embargo, la materia depende mucho de su composición atómica para que pueda reaccionar y asimismo para que ocurra este fenómeno de desprendimiento de calor. Y también tenemos la siguiente reacción química, que es la formación de gases. Toda la materia al reaccionar químicamente, así como por ejemplo al hervir agua, ¿qué sucede? Le llegamos a un punto máximo de ebullición. Cuando llega a ese punto el agua, comienza a burbujear, comienza a desprenderse las moléculas hasta un punto en el cual emite vapor. Así también podemos ver otros ejemplos de formación de gases, como el quemar madera u otras reacciones que implican combinar ácidos con base, que dan, como siempre, un resultado de formación de gases. Y así podemos aplicar
estas manifestaciones en un sinfín de aplicaciones de la vida cotidiana. Ahora bien, abriendo el hilo de participaciones, si me pueden brindar ejemplos en los cuales hayan identificado u observado alguna de estas tres manifestaciones, sea desprendimiento de energía luminosa, calor o formación de gases, que me puedan mencionar. Profe, Dígame. cuando le ponemos, por ejemplo, dulce de menta a la Coca-Cola, Muy tiene una bien. reacción química, ¿verdad? Pero no sé cuál sea. En el caso de la menta que se disuelve en la Coca-Cola, allí lo que se emite es formación de gases. La Coca-Cola, como todos sabemos, es una bebida carbonatada, lo que significa que tiene muchos átomos de carbono y oxígeno, y la menta genera esa reacción con la Coca-Cola porque la Coca-Cola es ácida. Y en el caso de la menta es base. Y cuando interactúa un ácido y un base, generan como resultado el desprendimiento de gases y así también lo que es el desprendimiento de espuma, de otros precipitados, producto de esa reacción química. Pero aplicaría muy bien ese ejemplo. Muchas gracias, Oscar. ¿Qué Ok. otro ejemplo consideran que aplicaría? En el cual hayan identificado las tres manifestaciones, ya sea el desprendimiento de luz, calor y formación de gases. La pólvora. Muy bien. En el caso de la pólvora, vemos claramente esos tres momentos de manifestación. Libera luz, que es lo que vemos los colores, la forma que hace lo que es la pólvora al expandirse en el aire, en el espacio. Vemos el calor, si estuviéramos cerca, eso está que hierve, como dicen, hay mucho calor y así también formación de gases, que es el humo que queda luego de que explota lo que es el proyectil de la misma pólvora, de la misma pirotecnia y da esas manifestaciones. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Ahora nos vamos a adentrar a una parte más pura. Ya vamos a adentrarnos a las ecuaciones químicas, cómo se conforman, cuál es su composición. Y primeramente tenemos que conocer cuáles son los componentes de una ecuación química. Una ecuación química nos permite comprender todo proceso químico, sea biológico o sea de carácter físico. Primeramente, al ver la ecuación química, vemos de que posee ciertos componentes en particular. Vemos claramente que en su lado izquierdo están lo que son la parte de los reactivos que llevan ese nombre porque ellos reaccionan y de la parte derecha tenemos lo que son los productos. ¿Qué sucede con los reactivos y los productos? Que los reactivos producen o generan estos productos químicos. ¿De qué forma? Veamos el ejemplo. Tenemos Na2O. Si alguien me dice o conoce o sabe qué sustancia es el Na2O. Es sodio. Muy bien, el Na es sodio y el O. Oxígeno. ¿Y qué sucede cuando relacionamos el oxígeno con el sodio? ¿Qué nos va a dar como resultado? La sal. No, estamos cerca de eso. ¿Qué nos va a dar como resultado? Así como lo que sufre el hierro que vimos en los ejemplos anteriores. ¿Qué va a hacer el oxígeno con el sodio? Muy bien, Marlon. Óxido de sodio. Cuando veamos un oxígeno después del átomo, como está acá en esta sustancia, va a indicar de que es un óxido. Siempre tengamos en cuenta. Un óxido tiene esta forma. Y acá tenemos óxido de sodio. Ahora veamos a las siguientes sustancias. Tenemos dos HCl. HCl, si alguien conoce o sabe qué tipo de sustancia es, ¿cómo se llama? Esa fórmula HCl. Pues el HCl es ácido clorhídrico. Cuando vean una H que es del hidrógeno, antes del elemento atómico, va a hacerlo ácido.
Y en este caso, el ácido clorhídrico es el mismo ácido que nosotros desprende en nuestro estómago para poder hacer la digestión. ¿Y qué sucede acá? Tenemos el óxido de sodio combinado con un ácido, que es el ácido clorhídrico. Veamos qué productos nos resultan. Nos forma lo que es NaCl. Si alguien me dice qué es el NaCl, si recuerdan, el año pasado abordamos estas fórmulas, el NaCl. ¿Qué es lo que comemos o le agregamos habitualmente a la comida en pequeñas cantidades? Hoy sí es la sal. Sí, ahora sí es la sal. Tenemos cloruro de sodio, NaCl. Y también nos desprende agua, una molécula de agua. Estos números que ven en color celeste, que tienen, son de mayor tamaño y están antes de la fórmula, son moléculas. Cuando vean esos números grandes, van a significar la cantidad de moléculas. En este caso, de sal, 2 moléculas de sal, y también tenemos 2 moléculas de ácido clorhídrico. También tenemos lo que son estos números verdes que están en el subíndice de cada átomo. Esos indican cantidad atómica. Acá como tenemos del Na, tenemos 2, significa que hay 2 átomos de sodio. Asimismo también tenemos acá H2, significa que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y así funciona lo que es una ecuación química. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Ahora nos vamos a adentrar a las reacciones químicas. Como ya hablamos de su definición, que es cambio de átomos, se pueden representar en una ecuación física, química, pues hay tipos de reacciones químicas. Y cada una tiene su composición, tiene sus propiedades y su nomenclatura. La primera reacción es la reacción de síntesis o adición. Luego sigue lo que es la reacción de descomposición o análisis, que es la que sufren toda la materia orgánica e inorgánica en menor velocidad. La sustitución simple, que es el cambio de uno de los átomos de las moléculas, y la sustitución doble, que es un cambio doble en cuanto a las moléculas, que más adelante vamos a ver. Vamos a pasar al primer tipo de reacción. Esta es la reacción de síntesis. ¿Cómo la vamos a identificar? Con la siguiente nomenclatura. La nomenclatura nos dice de que A más B nos va a dar como resultado AB. En otras palabras, veamos el ejemplo. Tenemos acá la reacción química para formar sal. ¿Cuál es la fórmula? Nos dice de que 2 Na, o sea, 2 moléculas o 2 sodio moleculares combinados con lo que es asimismo cloro, tenemos 2 átomos de cloro, nos va a dar como resultado 2 moléculas de sal común. Vemos la nomenclatura y relacionamos. A es Na, sodio. B es cloro. Ahora hagamos la fórmula. Nos dice de que en la síntesis nos quedará AB. Vamos a relacionar entonces con A y con B. A, que es A, es sodio. Conservamos lo que es el 2 molecular del sodio y lo relacionamos con el cloro. El cloro va a perder lo que son sus 2 átomos porque va a tomar lo que es la cantidad que ya tiene el sodio. Por ser el elemento dominante, y ya tenemos lo que es la formación a través de una reacción química de síntesis de sal común. Profe, una pregunta. ¿El elemento dominante se rige por el que tiene mayor cantidad de moléculas? Sí, el que tenga el número mayor, en este caso el que es el Na, que tiene 2 moléculas, va a dominar lo que es al cloro y el cloro va a perder sus átomos y se va a integrar a lo que es al sodio molecular. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente reacción. Esta reacción de descomposición es la inversa a la combinación, porque acá tenemos una molécula y esa molécula se va a descomponer, se va a dividir. ¿Cuál es la nomenclatura? AB va a ser igual a A más B. Vamos al ejemplo. Tenemos 2H2O. ¿Qué significa? 2 moléculas de agua. ¿Qué va a pasar con esas 2 moléculas de agua? A través de la electrólisis que vemos acá en la imagen del ejemplo, le inducimos una carga eléctrica y vamos a hacer de que se rompan esas 2 moléculas de agua. ¿En qué se dividen? Se divide en lo que es hidrógeno molecular, en 2 moléculas de ello,
y 2 átomos de oxígeno. ¿Cómo determinamos esto? Pueden preguntarse usando la nomenclatura. Como vemos, A y B es 2H2O. Separamos. A va a ser 2H2, que es la primera parte de la molécula, y vamos a tener de que B es O2. ¿Por qué tiene 2 átomos del oxígeno? Porque como está unido a la molécula, a las 2 moléculas de H2O, conserva lo que es el 2, pero el 2 lo pasa a ser átomo, no molécula, y por ende tiene esta cantidad, O2. Y ya tenemos lo que es una descomposición química a través de esta nomenclatura. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. También tenemos lo que es la de sustitución simple. Acá es un poco más complicado el procedimiento porque implica cambiar de una de las moléculas un átomo. Acá tenemos la nomenclatura. Nos dice de que A más BC va a ser igual a AC más B. Veamos ahora el ejemplo. Tenemos el Mg. Si alguien me dice qué es el Mg en la tabla periódica o cómo se llama. Magnesio. Magnesio, muy bien. Y tenemos Q4, Q2 o 4. Si alguien reconoce qué significa el Q2 o 4. Cobre. Cobre. Y la S, ¿qué significa? La S significa azufre y el O4 se vuelve lo que es oxígeno molecular. ¿Qué pasa entonces? Acá tenemos el Q2, SO4 es lo que es sulfato de cobre, que es esta sustancia que vemos en la parte inferior en la imagen, y tenemos barras de magnesia. ¿Qué significa? Combinamos magnesio con sulfato de cobre, nos va a dar como producto sulfato de magnesio. Vemos de que el magnesio cambió de posición, pasó de estar individual a formar parte de una molécula, y el cobre queda ahora solo del lado de los productos. ¿Por qué? Porque la nomenclatura nos dice de que A es magnesio, B es cobre y C es sulfato. Veamos el orden cómo se invierte. En la primera parte de producto nos quedará AC. ¿Cuál es A? Vamos a la parte de reactivos, es magnesio. ¿Cuál es C? Es sulfato. Y ya nos queda sulfato de magnesio. Más, y nos vamos a ver que es en este caso cobre, y nos queda ya el cobre únicamente solo e individual. Y pierde también lo que son sus 2 átomos, debido a que se descompuso la molécula y solo queda un átomo individual de cobre. Y vemos de que se encuentra en estado sólido, sólido, sólido y sólido cada uno de ellos. Y acá ya hemos hecho una sustitución simple. Vamos ahora a la siguiente sustitución. Esta sustitución es la más complicada, un poco más compleja, porque es la sustitución doble. En otras palabras, las moléculas van a cambiarse total y radicalmente, ya no van a ser las mismas. ¿De qué forma? Acá tenemos lo que es en el primer reactivo H2SO4, que es sulfato de hidrógeno, más 2NaOH, que es hidróxido de sodio. Tenemos 2 moléculas de hidróxido de sodio. ¿Y qué va a pasar entre ellas cuando reaccionen? De que el sodio va a pasar al lugar de lo que es a unirse con el sulfato, y en el caso del hidrógeno se va a unir con el hidróxido. Veamos qué sucede del lado de productos, del lado derecho. Veamos muy bien. Nos queda en el primer producto Na2SO4. ¿Por qué nos quedó Na2SO4? Porque en el caso del sodio conserva lo que es los átomos, no la molécula, por eso tiene Na2, y el SO4 lo retoma del primer reactivo, que estaba junto al hidrógeno y formó el primer producto, el sulfato de sodio, más H2O, 2H2O. ¿De dónde salió este 2H2O? De desprenderse el oxígeno del hidróxido, y este hidrógeno se toma estos 2 átomos de hidrógeno y se unen con ese oxígeno. Y como podemos ver, como este hidrógeno está bajo el efecto de este 2 molecular,
lo conserva y por ende nos queda 2H2O, dos moléculas de agua. Y vemos acá claramente un caso y un ejemplo de sustitución doble, donde cambia radicalmente cada una de las moléculas, pasa un átomo, luego el otro le pasa al otro átomo, hasta reorganizarse y crear estos dos productos totalmente diferentes. ¿Alguna pregunta hasta este punto sobre los 4 tipos de reacciones químicas? Profe, o sea que en este último solo se intercambian los elementos. Sí, se intercambian, cambian de posición radicalmente. Ninguna de las moléculas conserva su estructura original, como vemos claramente. En el caso del primer reactivo que les mencionaba, H2SO4. ¿Qué pasó con el H2SO4? El H2 se unió al O del 2NaOH. Y asimismo el O, que es el oxígeno que está al lado de la H en el 2NaOH, conserva el 2 que está dentro de su molécula. Y por eso queda 2H2O. Y en el caso del Na2O4, agarra lo que es el sodio, el SO4, el sulfato del H2O4, y ya se genera la otra sustancia debido a este cambio. Hay un cambio doble entre una y la otra molécula. Y no hay una fórmula para facilitar un poco más. En este caso sería acá compuesto más compuesto, daría como resultado compuesto más compuesto. En otras palabras, para hacerlo así en forma más sencilla, acá se lo voy a enseñar con el puntero. Este primer elemento, el primer elemento del primer reactivo, este que les estoy marcando, se va a unir al segundo del segundo reactivo. Y el primer elemento del segundo reactivo se va a unir con el segundo elemento del primer reactivo. Es como lo inverso. El A con el B del segundo reactivo y en el caso del segundo reactivo, el A con el B del primer reactivo. Y ya solo cambiamos el orden y ya nos va a dar como resultado cada uno de los productos. No sé si ahora está más claro. Si tienen alguna otra pregunta, duda sobre los tipos de reacciones. Profe, ¿y Bien, cómo sé cuándo tengo que sumar o no el numerito? acá el juego de los números es de conservación. La materia se conserva. Bajo esa lógica van a funcionar los números. Para ponerles acá en este ejemplo, vayámonos al 2H2O. ¿Por qué quedó de esta forma? Porque en el caso del H2, solo el H2 sin tomar en cuenta el 2. ¿De dónde extrajimos el H2? De acá, del primer reactivo, del H2O4. De allí lo tomamos, solo lo desplazamos. ¿Y el O, de dónde lo tomamos? Lo tomamos de el segundo reactivo de la parte B, que es el OH, que está al lado de la H. Agarramos ese oxígeno y lo movemos. Pero este oxígeno trae consigo este 2, porque se encuentra en estado molecular con el sodio. Por tanto, solo movemos el número. Lo movemos al inicial. Como sabemos, las moléculas son más grandes que los átomos. Lo ponemos al inicio. Luego el H2 del primer reactivo y el oxígeno. Y ya tenemos ya conformada el segundo producto. Y en el caso del primer producto, el SO4, como es una molécula, no va a perder sus átomos, los va a conservar. Por eso quedó SO4, que es del H2O4, el primer reactivo, solo lo movemos. Y el Na2, que conserva lo que es las moléculas, pero como pasa a unirse con otra molécula, pierde lo que es ese 2 y solo queda lo que es un 2, pero de átomos de sodio. Y ya queda Na2, SO4 más 2H2O. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Si está todo claro con el tipo de reacción de síntesis, de descomposición, sustitución simple y sustitución doble. ¿Está claro al respecto? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, hasta acá vamos a llegar.
con la parte teórica de la clase. Esta actividad de aplicación, sé que estamos un poco saturados con las guías individuales. Esta actividad de aplicación la vamos a dejar para lo que es la guía integradora la próxima semana. Ahí vamos a ir añadiendo los temas vistos en clases para no saturarlos con actividades extras durante estas sesiones, para tener en consideración esa parte. Pero no sé si tienen alguna pregunta respecto al contenido visto, si me informan para poder aclararles sobre los tipos de desplazamiento, sustitución simple, así descomposición, síntesis, los tipos de reacciones, las partes de la ecuación química, las manifestaciones, los ejemplos de reacciones. Si tienen alguna duda, pregunta al respecto del contenido visto. Profe, del contenido no tengo problema, pero lo que quería ver es lo de la actividad integradora y la actividad individual. La actividad individual ya la tiene en lo que es el aula virtual, ¿verdad? Y la actividad integradora va a ser el ejercicio que nos acaba de mostrar al final, que es el experimento. Sí, ese vamos a sumar porque vamos a abordar 2 contenidos para esta semana. Esas 2 actividades de aplicación, para no saturarlos con una actividad extra acá en las clases virtuales, lo voy a sumar a lo que es a la actividad integradora, que es hasta la próxima semana. Así que para esta semana solo vamos a trabajar la guía individual, en eso concentrémonos para que vayamos trabajando también esta parte de las clases, pero como les digo, para no dejarles una actividad extra, en las mismas guías va a ir lo que es las actividades de cada clase. Profe, ¿y no tiene Diga. los promedios del segundo periodo? Para los promedios, para brindárselos de forma privada, escríbenme de forma privada y yo con gusto se los doy. Ah, ok, ya, pues ya le escribo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, si está todo claro, vamos a ir cerrando ya la sesión por efectos del tiempo. Cualquier duda o consulta que tengan sobre la guía individual, puedan hacerla llegar por los diferentes medios, sea vía correo electrónico o vía WhatsApp para poderles aclarar. Y recuerden, la guía individual es hasta el próximo viernes su entrega. Y de igual forma, ya me enviaron algunos al portafolio. Espero que los demás también me lo envíen. Es de recordar que es parte de la guía examen y para poder llevar el orden de las clases, para no perder la secuencia y nos quedaríamos solamente trabajando con esa parte, la guía examen de esta semana. Hasta acá vamos a llegar entonces. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Muchas bendiciones para su familia. Y nos vemos entonces hasta una próxima sesión. Así Gracias, que tengan un... profe. Y el video lo mando al grupo. Adiós. Me lo envía a mí, por favor, Oscar. Y luego lo voy a compartir. Ok. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense.